A continuación, vamos a darle la bienvenida desde Perú al Magíster Moisés Gonzalo. El Magíster Moisés Gonzalo es máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Máster en Alta Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad Politécnico de Bari, Italia. MBA por Seren Business School, España, y licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta además con una especialización en e-learning y gamificación por la UNIR España. Actualmente colabora como diseñador instruccional y docente en la USMT virtual. Quien nos brindará la ponencia con For Paper, Itinerarios de aprendizaje en la educación superior virtual, una revisión bibliográfica. Le damos la bienvenida al Magíster Moisés Gonzalo. Adelante, Magíster Moisés. A continuación quiero compartirles el orden de la presentación. Voy a comentar acerca del objetivo de este trabajo, los antecedentes, la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones. Antes de iniciar con la presentación y la descripción de este trabajo, ya que el tema central es sobre los itinerarios de aprendizaje, quisiera que por favor presten atención a esta imagen. Se trata efectivamente de un itinerario de viaje, ¿cierto? Quisiera que vean que el inicio y el final de este trayecto. Y en este trayecto pues, hay una serie de actividades que en este ejemplo esta turista debe realizar. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si esta turista, digamos, no considera tener para su viaje un itinerario? Bueno, para la redundancia del viaje. ¿Qué problemas se presentarían? O, digamos, ¿qué puede afectar en su viaje o en el objetivo que ella persigue para este tiempo de vacaciones o de viaje por placer? ¿Alguna idea aquí de los presentes que podría compartir en el chat? A lo mejor, muy bien, puede perderse o gastar mucho, ¿no? Para los que nos encanta viajar, pues efectivamente a veces cuando no tenemos planificado ciertas cosas, pues perdemos tiempo, recursos, ¿cierto? Pero en cambio, si consideramos tener un itinerario de viaje, en este ejemplo, podríamos tener listo una ruta dirigida de qué lugares visitar, bueno, dónde ir, cuántos días o cuántas noches pasar en tales lugares y sacarle el mayor provecho a esta experiencia. Ajá, muy bien, gracias estimada Karina Milagros, por no poder ingresar a los países. Muy bien, es muy importante, ¿no? Tener los pormenores, estar preparados, ¿no? Tener ya planificado, ¿no? A dónde ir, a dónde acudir, o bueno, como lo mencioné en este momento, para poder sacarle provecho a esta experiencia de viaje, ¿no? Y poder sentirnos, o en este caso esta turista sentirse satisfecha de haber transitado por estos lugares. Así como este ejemplo de itinerario de viaje, pues nosotros nos planteamos la tarea de poder revisar estudios sobre los itinerarios de aprendizaje, en particular en la educación superior virtual. Para ello nos planteamos este objetivo, que fue examinar estudios en función de datos bibliográficos encontrados en bases de datos reconocidas como ScienceDirect, CoQuest, Cielo, Scopus, Dialnet y Redalit. Estudios realizados en Latinoamérica desde el año 2010 hasta el año 2022, en relación a experiencias educativas en educación superior virtual asociadas
al uso de los itinerarios de aprendizaje. Sobre este objetivo, pues, nos planteamos la pregunta de cuáles son esos principales beneficios del uso de itinerarios de aprendizaje en educación superior virtual. Quiero compartirles a continuación, a modo de introducción, los antecedentes, y quiero, por favor, que prestemos atención. Vamos a partir aquí acerca de lo que fue la educación virtual superior, bueno, de los estudios que hemos realizado y que guardan relación con los itinerarios de aprendizaje que hemos hallado, ¿no? Por ejemplo, Silvio, en el 2004, habla sobre la educación virtual a distancia que ha tomado mayor fuerza por el acceso a los contenidos de modo sincrónico. Y eso tiene que ver con el impulso del aprendizaje ubicuo, ¿no? El aprendizaje en todo lugar y en todo momento. Por otro lado, hay tendencias en educación superior virtual. Por ejemplo, en los entornos virtuales de aprendizaje se deben considerar que deben ser adaptables a la necesidad y realidad del educando, ¿no? Otro punto importante es este estudio que realizó Aretio sobre el abandono en estudios a distancia. Porque así como hay, digamos, ventajas o la educación virtual superior pues, tiene beneficios en cuanto a su uso, también hay algunos inconvenientes que se pueden presentar en base pues, a problemáticas o a fenómenos como la deserción. Y en este estudio, pues, Aretio concluye que hay tres aspectos a considerar. Por un lado, el incentivo en los aprendizajes, quiere decir la motivación que existe en los estudiantes al aprender un tema o pues, a poder adquirir un conocimiento. Y el segundo punto es en cuanto al diseño y presentación de contenido, ¿no? Como una causa que ocasiona pues, la deserción en la educación virtual. Y en este punto es muy importante señalar de que el autor menciona acerca de la baja o la alta densidad de materiales que pueden presentarse en los cursos en línea, ¿no? Hemos visto que también pues a veces se comete el error de excedernos con la cantidad de materiales y a veces no permitirnos poder mejorar la presentación de los contenidos, de los materiales o de las actividades. Otro punto también a considerar es la capacitación de los docentes, ¿no? Que también contribuye a que pues, se presenten inconvenientes como lo he encontrado en este estudio. En cuanto a capacitación de los docentes me refiero a, pues, digamos, a la escasa participación de los docentes en el uso de herramientas digitales. Otro aspecto importante es acerca de los desafíos latentes. ¿Cuáles son? Pues es un desafío a considerar, el sujeto que aprende, el desarrollo de su aprendizaje y los materiales que se le proporcionan. Lo que se espera es que en la educación superior virtual se consideren escenarios de aprendizaje que contribuyan a las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje y que deben ajustarse a las demandas de la era digital. Esto lo menciona Moral y Crocetti en el 2022, un estudio reciente. Ahora, veamos en cuanto a lo que se conoce por itinerarios de aprendizaje, a su conceptualización. La mayoría o todos los autores inciden de que se trata de una ruta dirigida que permite transitar por varios escenarios y alcanzar objetivos. También es un recurso planificado, organizado y flexible. En itinerarios de aprendizaje se considera al estudiante como el actor principal y quien dirige su ritmo de aprendizaje. Esto lo vamos a ver cuando muestra unas figuras o ejemplos o modelos de itinerario de aprendizaje. Vamos a ver que, pues, efectivamente es el estudiante el que va a elegir la ruta por donde transitar. Ahora, dentro de la revisión
bibliográfica sobre itinerarios de aprendizaje, como señala Villatoro y De Benito, hay un poco uso de su conceptualización en materia pedagógica, es decir, poco se ha tratado acerca de este término, itinerario de aprendizaje, en estudios que tengan que ver con pues, la educación, o educación superior, o incluso la educación básica. Otro aspecto importante es el enfoque en el estudiante, que tiene que ver con lo que ya mencioné, que es considerar al estudiante como centro del aprendizaje. Y otro punto también relevante es que se considera los itinerarios de aprendizaje como un organizador de contenidos. En un itinerario de aprendizaje se van a evidenciar las relaciones lógicas y el propósito de aprendizaje. También en el itinerario de aprendizaje vamos a poder ver un panorama completo de lo que debe ejecutarse y la competencia a alcanzar. ¿Verdad que es un recurso que ya desde ya nos invita a pensar o a tomarlo en cuenta para mejorar nuestras prácticas docentes, ¿cierto? También otro aspecto es que según INTEF en 2020 lo cataloga como pues, un recurso educativo que permite ordenar los materiales de una temática, ¿no? Ahora, en cuanto al objeto de su análisis, pues por un lado se puede considerar al itinerario de aprendizaje como un recurso para facilitar contenidos, como en unos momentos voy a mostrarles algunos ejemplos, y también se puede considerar como una estrategia para el logro de aprendizaje, ¿no? Podemos incluir itinerarios de aprendizaje en nuestras sesiones de aprendizaje para poder, por ejemplo, reforzar sobre un tema en particular, para poder puntualizar sobre una temática, para poder abordar estudios de casos, por ejemplo, ¿no? Y poder dotar al estudiante de alternativas o caminos que le permitan hallar la solución y llegar al final del trayecto. Veamos ahora sí los ejemplos. Estos son ejemplos, modelos, itinerarios de aprendizaje. Este es un primer modelo que es sobre un itinerario de aprendizaje en un diagrama de flujo, a modo de ejemplo, donde se acceden a materiales. Como ustedes pueden apreciar, hay un inicio, hay un final, y hay una secuencia de pasos o de fases que el estudiante debe seguir. Y también tiene pues, la particularidad de que el estudiante puede retroceder para poder volver a hacer un repaso de lo que ya ha pasado, ¿no? Esto es una elaboración propia. Este ejemplo, como los siguientes ejemplos, fueron presentados, cabe destacar, en una capacitación para la UCMP virtual de este año 2022. Este es un segundo ejemplo de itinerario de aprendizaje en el diagrama de flujo, ¿no? Donde aquí también se presentan materiales de estudio, pero también actividades, ¿no? Por ejemplo, como se aprecia, aquí hay un inicio igualmente, un final. Al iniciar, pues, se presenta material o contenido, en este caso utilizando Google Slide, y se presentan también preguntas, ¿no? Preguntas para reforzar, para consolidar el aprendizaje, para invitar al estudiante a que pueda reflexionar también, y luego una infografía para realizar una síntesis, o bueno, para que el estudiante pueda ver el resumen de la lección. Posterior a eso, una pregunta y el fin de la lección. Pero acá hay interesante, acá hay condiciones, por ejemplo, en las preguntas. Si el estudiante responde mal, forzosamente el itinerario lo lleva a, en este caso, por ejemplo, la presentación, al contenido, para que estudie, ¿no? Para que refuerce y vuelva a responder la pregunta. Y así va a pasar con la pregunta B y con la pregunta C. Este es otro ejemplo de itinerario de aprendizaje. Estas tres propuestas son propias. Y aquí lo particular es que aquí ya existen varias rutas. No sé si recuerdan que les mencioné anteriormente de que el estudiante, le dotamos al estudiante, digamos, de esa flexibilidad o de esos caminos que podía seguir, ¿cierto? Pero en este caso, en este ejemplo, se trata de brindar al usuario o al estudiante estos tres caminos, previo un resultado, digamos, de la evaluación que se le da al inicio de la ruta, por ejemplo, ¿no? El resultado de la evaluación pues va a terminar la ruta. Y eso tiene que ver con las preferencias de aprendizaje, ¿no?
Se sabe que hay estudios sobre los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, pero últimamente con la neurociencia hay todo un debate sobre ello, ¿cierto? Pero aquí yo estoy presentando un ejemplo sobre preferencias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que producto o resultado de esta evaluación previa, pues la preferencia va a ser en la ruta A, de los estudiantes en un 60% visual, o en la ruta B, 60% digamos de actividades que tengan que ver con texto, casuística, estudio de casos, y una tercera ruta que tiene que ver más con material de audio, ¿no? Entonces tenemos estas tres rutas y para las tres, pues los materiales van a ser, la temática va a ser la misma, pero los materiales van a responder a la preferencia de aprendizaje que hayan elegido, o sea, la ruta que hayan elegido. Igual hay preguntas que se ajustan también a las preferencias de cada una de estas rutas y llegando a un resumen final para luego pasar a una última pregunta y llegar al final de la lección. Entonces, como se puede apreciar, este es un claro ejemplo de un itinerario de aprendizaje donde hay tres rutas, donde el estudiante se le permite poder ir por cualquiera de estas de acuerdo a sus preferencias de aprendizaje. Veamos este otro ejemplo, que es un itinerario de aprendizaje mediante un mapa conceptual en CIMAP-Tool, que es una herramienta bastante conocida, co-creada por el doctor Cañas, donde la particularidad de este itinerario es que en esta herramienta uno puede incluir material multimedia, llámese imágenes, videos, ¿no?, u otros materiales. Ahora, tenemos otro ejemplo de itinerario de aprendizaje diseñado en Symbaloo Lesson Plan, que es una herramienta gratuita, y en este ejemplo, bueno, yo he creado un itinerario de aprendizaje para mis alumnos del curso de inglés, y pude compartir este itinerario en su momento con 84 de mis estudiantes, participaron, y pues los resultados fueron que un rendimiento de estudiantes fue alto, ¿no? Así que particularmente para mí significó algo importante en cuanto al uso de este recurso. Ahora, volviendo al estudio de este trabajo, en cuanto a su metodología, este trabajo fue una revisión bibliográfica de tipo descriptiva, ¿no? Ya lo mencioné, se hizo una búsqueda en base de datos reconocidas como SciMDB, ProQuest, Cielo, Scopus, Janet y Redalit. Y se hizo un análisis de estos artículos científicos. Ahora, el análisis partió de estos 4 criterios definidos. El primer criterio tuvo que ver con encontrar estos términos como itinerarios de aprendizaje, itinerarios flexibles de aprendizaje, itinerarios personalizados de aprendizaje, rutas de aprendizaje, secuencias de aprendizaje y itinerarios de aprendizaje que se pudieran encontrar en el título, resumen o palabra clave. Otro criterio es que los artículos cuyos objetos de estudio pertenecieran a países de Iberoamérica. Otro tercer criterio es que los artículos encontrados cuyos contextos de estudios pertenecieran a países también de Iberoamérica, y como último criterio que los artículos cuyos ámbitos de estudio sean educación superior y artículos publicados entre 2010 y 2022. Como ustedes pueden apreciar en la imagen del margen derecho de su pantalla, pues hice una búsqueda de diferentes artículos, se descartaron 8 de ellos por no cumplir con el criterio 1, se descartó 2 artículos duplicados, ya que como fue este estudio en conjunto, pues hubo una coincidencia en 2 artículos, así que se descartó y quedaron 20. De estos 20, 19 artículos han sido de España y 1 de Argentina. Ahora, en cuanto a los resultados, se agruparon los temas de los artículos en 17 categorías para poder estudiarlas, para poder analizarlas y para poder llegar también a los aportes y a las conclusiones. En cuanto a las propuestas o aportes, también se agruparon en 12 categorías. Voy a mostrar a continuación unas tablas que se realizó. Y algo, digamos, singular es que se halló una baja cantidad de artículos que cumplieran con los criterios definidos, ¿no? Para nosotros fue sorprendente de que, teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia y lo que, digamos, se supone los investigadores en educación o en otras áreas
podrían buscar su estudio en estos recursos, ¿no? O en las tendencias actuales de educación superior virtual. Ha habido poco estudio sobre esta cuestión de estudio, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a reiterar, la coyuntura que hemos vivido con el tema de la pandemia y la educación virtual, ¿no? Ahora, la mayor parte de los artículos hallados son de España, ya lo mencioné, y uno de Argentina. También llama la atención, ¿no? Ya que en los hallazgos o en lo que hemos buscado, pues casi poco, uno, dos o tres han sido de países de Latinoamérica, ¿no? Y el que ha reunido, digamos, el criterio que ya lo he explicado, es un artículo encontrado de Argentina. Ahora, se halló diferentes términos con los que los autores se aproximan al concepto de itinerario de aprendizaje. Sí, efectivamente. En la literatura se encuentra no solamente como itinerarios de aprendizaje esta cuestión, sino también como rutas de aprendizaje, secuencia de aprendizaje, secuencia didáctica de aprendizaje, etc. Ahora, estas son las tablas que les estaba mencionando, donde se agruparon tanto los temas como los aportes o propuestas y las frecuencias, digamos, de las categorías en base al número de artículos. Veamos también que, si bien los artículos de aprendizaje se orientan como un recurso útil para el docente, como ya lo he explicado, el estudiante también se beneficia, porque como ustedes se han dado cuenta, pues, digamos, que se le otorga al estudiante el rol protagonista para que él pueda transitar por esta ruta dirigida y así pueda alcanzar sus objetivos. Es importante y necesario también promover mayor producción de investigaciones acerca de los itinerarios de aprendizaje, a partir de las ventajas obviamente guiadas sobre diseño e implementación. Hoy en día se habla mucho de las tendencias en educación superior virtual, entre ellas el microaprendizaje, el aprendizaje personalizado, que podrían beneficiarse con el uso de este recurso. Si bien es cierto, hay también estudios sobre el aprendizaje personalizado y el microlearning, también podría ahondarse más en la aplicación de estos itinerarios de aprendizajes en estas metodologías, ¿no? Ahora, llegamos a las conclusiones. El 60% de los artículos analizados indica la importancia de utilizar los itinerarios de aprendizaje por su adaptabilidad o flexibilidad en el diseño y navegación, además que fomenta la autonomía de los estudiantes. Quisiera compartir también este cuadro donde, pues, como se puede apreciar, de los 20 artículos analizados que fueron filtrados, pues 6 de ellos hacen hincapié a la importancia, a la flexibilidad que tiene el estudiante para poder dirigirse en la ruta que se ajusta a su necesidad, ¿no? Y también el fomento de la autonomía en el estudiante. Esto fue encontrado en 6 artículos. Por ello, volviendo a esto, pues 70% de la cantidad de artículos analizados indica la importancia ya señalada. Ahora, el diseño y empleo de los itinerarios de aprendizaje en los LMS o herramientas online favorece la interacción entre el contenido de la asignatura y el estudiante. Efectivamente, podemos implementar itinerarios de aprendizajes en plataformas virtuales como Moodle, como Canvas, Chamilo, o utilizando herramientas online como Simbaloo Lesson Plan, que ya les presenté, o Simap Tools también, que es otra herramienta, que podría ayudar al docente o a su práctica o a su práctica docente a poder facilitar los contenidos o a modo de poder reforzar también o de puntualizar sobre un tema en particular, ¿no? Otra conclusión es que los itinerarios de aprendizaje pueden emplearse para desafíos de aprendizaje, ¿no?, que permitan integrar distintos materiales y digitales y actividades, ¿no? En una ruta de aprendizaje, como hemos visto, se puede presentar también un reto de aprendizaje, ¿no?, donde al pasar cada fase,
pues se le puede otorgar puntos al estudiante y incluso se puede utilizar también la metodología del aprendizaje basado en el juego y pues se puede hacer una interesante ruta dirigida a modo de desafío, a modo de reto, ¿no? Aquí ya lo mencioné, pueden ser utilizadas en sesiones gamificadas o cápsulas de aprendizaje, que también es otra tendencia actual en educación online. Como siguiente conclusión es que se detectó pocos estudios en Iberoamérica sobre esta cuestión, ya lo he mencionado, y se invita obviamente a llevar adelante estudios que permitan aportar con mayor base teórica y de experiencias en su aplicación. Además de estudios de análisis de propuesta y diseño de esta ruta, ¿no? Es decir, que otros investigadores puedan no solo investigar sobre la conceptualización de este término, sino que también puedan proponer modelos de itinerarios de aprendizaje y que puedan aplicarse, ¿no? Perdón. En cuanto a lo que... Okay. Ahora, emplear itinerarios de aprendizaje obviamente demanda tiempo. Demanda tiempo para el docente, para el tutor virtual o para el diseñador institucional, ya que pues, se necesita planificar, organizar y elaborar estos medios, ¿no? Pero acá hay algo interesante, y lo mencioné. Utilizando plataformas virtuales, si bien es cierto, puede tomar un tiempo el diseño y la implementación, pero la ventaja es que en las plataformas virtuales se pueden clonar estos itinerarios. Quiere decir, se puede reutilizar esos itinerarios. Y de esa manera, pues, digamos, aminorar el tiempo, ¿no? En cuanto a su implementación. Se puede, por ejemplo, de un curso X, se puede trabajar 4 temas, ¿no? Y el primer tema utilizar un itinerario y reutilizar ese itinerario para utilizarlo en el tema 2 y así sucesivamente, ¿no? Y solamente hacer algunos cambios. Eso, por ejemplo, se puede hacer en Moodle. Para quienes trabajan con Moodle, te recomiendo utilizar el recurso lección, ¿sí? En ese recurso lección ustedes van a encontrar herramientas que les van a permitir poder hacer su itinerario de aprendizaje. Ahora, a partir del análisis bibliográfico, las ventajas encontradas acerca de su itinerario de aprendizaje contestan efectivamente a la pregunta inicial, ¿no?, de este trabajo. ¿Qué son los beneficios, ¿no?, los principales beneficios del uso del itinerario de aprendizaje? ¿Y cuáles son? Pues, según nuestro estudio, es que los itinerarios de aprendizaje pues, son adaptables, fomentan la autonomía en el estudiante, integran materiales digitales, videos, audio, imagen, texto, favorece la integración de contenido estudiante y son útiles en esta tendencia actual de la educación virtual, como es microlearning o microlearning, las sesiones gamificadas, el aprendizaje personalizado, todo ello para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conclusión final es que, advertidos de las virtudes de los itinerarios de aprendizaje, cabe mencionar que su empleo puede servir también como un recurso para que el estudiante construya su propio itinerario o desarrollar un proyecto educativo. Volviendo al ejemplo inicial, ¿no?, de este itinerario de viaje, ¿no?, esta ruta dirigida, que muchas veces, pues cuando vamos de viaje o salimos a un paseo, preferimos, ¿no?, tenerlo en cuenta antes de, ¿no? Entonces, de igual manera, pues, al estudiante podemos invitar a que pueda construir su propio itinerario de aprendizaje y pueda disfrutar de su propia experiencia de aprendizaje, ¿no? Y pues obviamente fomentar también habilidades cognitivas y el desarrollo de su autonomía. Eso sería todo en cuanto a mi participación. Les dejo con esta frase de Isaac Newton, que es muy conocida, que nos ha permitido a nosotros poder trabajar en base a este estudio de itinerario de aprendizaje, ya que, como hemos visto, ya autores han trabajado, han estudiado en base a esta cuestión y nos ha permitido poder ahondar un poco más en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, Magíster Gonzalo. Invitamos a los participantes a levantar la mano si es que hubiera alguna consulta, y también recuerden que lo pueden hacer mediante el chat. Magíster Gonzalo, si tiene algunas palabras de cierre para nuestro congreso. Bueno, agradecer por la invitación al congreso, poder presentar este trabajo en conjunto con la magistra Tatiana y la licenciada Leticia. Agradecimiento a ellas también por el trabajo realizado, y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Magíster Gonzalo, por la ponencia el día de hoy. Le agradecemos.